En el corazón de una fábrica de metalurgia en las afueras de Madrid, donde el sol del mediodía se filtra a través de las ventanas polvorientas como un testigo indiferente. Ana Morales, la custodia de protocolos de seguridad, sintió el aire cargado de tensión. Era un martes cualquiera. De esos que parecen inocentes pero que en el fondo incuban desastres. Estaba haciendo su ronda habitual cuando vio la escena que le heló la sangre. La protección de la cortadora número 3 colgaba abierta como una herida expuesta, atada con una brida de plástico barata. Y la cuchilla giraba con un zumbido siniestro. Expuesta al mundo. A solo 1 metro de distancia. Un joven operario nuevo. Pablo. Un chico de apenas 22 años recién llegado de Andalucía en busca de un futuro mejor. Se había quedado petrificado, con las manos en el aire como si estuviera rindiéndose ante un enemigo invisible. Sus ojos, amplios de terror, reflejaban el brillo mortal de la hoja. Ana no dudó. Cruzó el piso a zancadas. Golpeó el botón de emergencia con la palma de la mano hasta que le dolió. Y arrancó la brida como si estuviera estirpando un veneno. ¿Quién demonios ha desactivado esta protección?, gritó lo suficientemente alto para que el eco rebotara en las paredes de hormigón. Alguien murmuró algo sobre mantener el ritmo de producción. Esa frase que en España se usa como excusa para todo. Desde saltarse un semáforo hasta jugarse la vida en el trabajo. Pero Ana sabía que detrás de eso estaba él, Javier Ruiz, el vicepresidente de operaciones. Un hombre de traje impecable que hablaba de la agilidad empresarial, como si fuera un mantra religioso. Pero que nunca había pisado el suelo grasiento de la fábrica con sus zapatos relucientes. El corazón de Ana latía con una furia contenida. No solo por el casi accidente, sino por el cúmulo de traiciones que se habían acumulado como nubes de tormenta. Javier la había llamado paranoica artesanal en una reunión la semana anterior, riéndose delante de todos cuando ella presentó un informe detallado sobre riesgos en las máquinas. Esto es burocracia, Ana, le dijo con esa sonrisa condescendiente que hacía que sus subordinados bajaran la mirada. Necesitamos fluidez, no ansiedad. Ella no discutió entonces. Porque en España, como dice el refrán, el que calla otorga. Pero en realidad, el silencio de Ana era un arma afilada. Como custodia de seguridad. Su rol era sagrado bajo la ley del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, INST. Pero Javier lo trataba como un estorbo. Ignoraba sus advertencias. Firmaba cambios sin su aprobación. Y priorizaba las bonificaciones trimestrales sobre las vidas de los trabajadores. Ana había visto dedos amputados, quemaduras químicas, y hasta un accidente fatal años atrás que aún le provocaba pesadillas. No era una heroína, era una mujer de 45 años. Madre soltera de 2 hijos. Que había escalado en la fábrica gracias a su obsesión por el detalle. Pero ahora, esa obsesión se convertía en algo más oscuro, una sed de justicia que nacía de la traición repetida. En lugar de explotar, Ana optó por la imperturbabilidad. Regresó a su oficina. Un cubículo estrecho con vistas al patio de carga. Y abrió su carpeta personal. Allí guardaba todo, copias de correos electrónicos donde Javier ordenaba eliminar el registro de riesgos. Fotos timestampadas de protecciones manipuladas. Y logs de accesos que mostraban su tarjeta abriendo paneles eléctricos a medianoche. No gritaba, documentaba. Como una araña tejiendo su red. Sabía que el papel no miente. No se defiende. Solo espera el momento oportuno. Esa noche, mientras sus hijos dormían en su modesto apartamento en Vallecas, Ana se quedó despierta bajo la luz tenue de una lámpara, comprimiendo 12 años de registros en un archivo encriptado. Lo copió en una unidad segura.
Lo envió a una carpeta privada accesible por el seguro de la empresa. Y lo imprimió en una hoja simple. En negrita, desactivación de protección, cierre inmediato y notificación a custodia. Al pie. Añadió, rechazo la eliminación de controles críticos sin firma. Era su profecía. Su escudo contra la arrogancia de Javier. Los días siguientes fueron un lento hervir de tensiones. En la fábrica, los atajos se multiplicaban como hongos en la humedad. Un barril de solvente sin etiqueta apareció en la estación de mezclas, oliendo a Arimud de pintura. Sin hoja de datos de seguridad, SDS, ni evaluación de riesgos. Los operarios bromeaban nerviosamente. Huele como el salón de mi mujer. Pero nadie admitía quién lo había aprobado. Ana lo anotó todo. Tomó fotos. Y presentó el informe a Javier. Al día siguiente, le devolvió el documento con un círculo de café y una palabra garabateada en rojo, ruido. No es peligro. No arreglarlo. Solo el ruido. Como si estuviera quejándose del volumen de la radio en lugar de advertir sobre un posible envenenamiento. Ana sintió una punzada en el pecho. No de ira, sino de una tristeza profunda por la traición. Javier no necesitaba su experiencia, necesitaba su silencio. Y cuando no lo obtuvo, la marginaba, murmurando en las reuniones sobre burocracia que frena el progreso. En España, donde el trabajo es un derecho constitucional pero la precariedad acecha, ignorar la seguridad era como jugar a la ruleta rusa con las vidas ajenas. Ana se sentía traicionada no solo por su jefe, sino por un sistema que premiaba la velocidad sobre la humanidad. Pero el silencio de Ana no era sumisión, era estrategia. Siguió recolectando pruebas, el roster de capacitaciones con firmas falsas de Javier, certificando que nuevos empleados como Pablo estaban entrenados cuando en realidad no habían tocado una máquina. Logs de mantenimiento cerrados sin verificación, con sellos que parecían copiados. Y ese olor persistente del solvente no autorizado que hacía que los trabajadores se quejaran de dolores de cabeza. Javier, meanwhile, presumía en la cafetería de un aumento del 17% en producción gracias a eliminar el desorden de seguridad. Ana lo oyó. Apretó los dientes hasta que le dolieron. Y volvió a su oficina. Allí, revisó los logs de acceso, a las 2:12 de la madrugada. La tarjeta de Javier había abierto el panel de la cortadora 2. Sin ticket de mantenimiento. Sin autorización. Era ilegal. Deliberado. Radioactivo. Ana no levantó la voz, solo archivó. Porque sabía que algunas lecciones solo se aprenden con el impacto. El clímax llegó como una tormenta repentina. Un inspector del INST apareció en la puerta, con pantalones cortos y tableta en mano, anunciando una auditoría rutinaria sobre manejo de materiales volátiles. Ana sonrió internamente, era su regalo navideño anticipado. El hombre olió el solvente antes de verlo. Arqueó una ceja. Y fue directo a la estación de mezclas. ¿Este solvente está en su inventario aprobado?, preguntó. Ana le entregó la hoja en blanco con sustituto desconocido anotado. Luego, sus ojos se posaron en la protección abierta de la cortadora 2. Con un palo de escoba en lugar del sensor. Sin decir palabra. Sacó un candado rojo del INST y lo cerró con un clic definitivo. Como el cierre de un ataúd. La línea de producción se detuvo en seco. El zumbido cesó. Y el pulso de la fábrica se apagó. Arriba. En las oficinas. El pánico se desató, pasos apresurados. Susurros frenéticos. Ana sintió una oleada de alivio mezclado con amargura, su silencio había hablado por fin. Minutos después. Su teléfono vibró,
Finanzas preguntando por el costo de 2,8 millones de euros al día en pérdidas. Sí. Respondió lacónicamente. En la sala de conferencias. El CEO, un hombre curtido por décadas en el sector, recogió la hoja de Ana como si quemara. ¿Quién aprobó esto? Preguntó con voz quebradiza. Nadie. ¿Por qué lo rechacé? Dijo ella. Imperturbable. Javier se removió en su asiento. Sudando. Su culpa ondulando en su rostro como olas en un mar agitado. El inspector entró sin invitación. Se sentó. Y enumeró: violación intencional, sustitución de solvente no autorizada. SDS ausente. Protección bipasada. Registros de capacitación incompletos. Añadió: override después de horas. Lows de tarjeta confirman. El aire se espesó. Esto no era un fallo. Era un suicidio corporativo. Una infracción más y enfrentarían multas millonarias. Demandas civiles. Y la pérdida de confianza de inversores. El CEO se reclinó. Derrotado. Mientras Ana se erguía como una estatua de justicia. Javier rompió primero. Levantándose como en un funeral propio. Ella nos ahogó en formularios. Acusó. Voz aguda. Convirtió la seguridad en un cuello de botella. Ana no parpadeó, sacó su pila de pruebas, la nota de Javier elimínalo. Los lows de acceso. Las firmas falsas. El inspector la miró. ¿Quién es la custodia nombrada? Ana abrió el manual de políticas. Destacado en amarillo, ningún cambio en controles críticos sin firma de la custodia. Soy yo. Dijo. El inspector cortó a Javier: esto no es presión, es proceso. Y su proceso incluye falsificación y overrides. La habitación se congeló, la directora financiera cerró su portátil. Legal guardó su blog. Nadie defendió a Javier. Su título no lo salvó, el papel lo condenó. La Junta no esperó. Llamada de emergencia. Ana entró con su carpeta. Polvorienta del piso. Queremos la línea de nuevo en marcha. Dijo el CEO. Urgencia cruda. 3 pasos. 2 firmas. Sin atajos. Respondió ella. Primero, restaurar el registro de riesgos completo. Acceso de solo lectura para auditorías. Segundo, autoridad custodial formal. Su firma en todo cambio crítico. Tercero, presupuesto para acciones correctivas. Pausó. Y añadió: y en escritura. La custodia no puede ser despedida o degradada sin revisión de junta durante auditorías o 90 días después de un paro crítico. Alguien exhaló como una rendición. Luego. Mostró un email del asegurador: cobertura limitada sin custodia activa y registro actual. No era un favor, era su salvación. Firmaron uno a uno. Sin miradas. El CEO añadió: recertificación obligatoria para gerentes. Empezando por los responsables recientes. Javier fue reasignado a un rol vacío. Un exilio corporativo. Ana no celebró, volvió al trabajo. Charlas de Toolbox diarias. Reinstaló protecciones. Creó un sistema de códigos de color: verde para bien. Amarillo para revisión. Rojo para paro. El inspector observó. Aprobando. En su binder. Añadió una cláusula final: no terminación de custodia sin concurrencia del asegurador y aprobación de junta. No era respeto, era estructura. Ana se convirtió en el eslabón irrompible. El boardroom quedó en silencio. Salvo el zumbido de luces.
El CEO sostuvo la hoja de Ana como algo tóxico. Riendo sin humor. Lo llamó desorden. Murmuró. La línea seguía parada, el inspector esperaba. Ana sacó el formulario final, autorización de reinicio. Lo firmó despacio. Como girando una llave. A través de la ventana. El inspector quitó el candado con un clic como un martillo judicial. La línea revivió. Pero diferente, lenta. Disciplinada. Ana guardó la nota original de Javier bajo un imán etiquetado, casi. Esa tarde. Finalizó contratos con el asegurador y proveedores. Todos los envíos debían cumplir estándares custodiales diseñados por ella. Su silencio había costado caro a Javier. Pero salvado vidas. El precio de la elección, traición arruinada. Justicia forjada en papel.